Saludos. En este video vamos a abordar la pregunta ¿qué es el cuerpo sin órganos? En este caso para Deleuze, Gilles Deleuze y Guattari. Pero a esta pregunta vamos a agregarle algo por respeto y por claridad. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? En mi interpretación, en mis estudios, en mi práctica, en la manera en que yo lo he abordado y como yo lo entiendo. Esta aclaración es importante porque me interesa siempre estar un poco desde la interpretación y no desde el paradigma, pues en coherencia con la propuesta misma que hacen Gilles Deleuze y Guattari, que proponen en su percepción del rizoma que no hayan raíces únicas, no hayan paradigmas, hayan múltiples relaciones y como bien dicen ellos, que un libro no se ata a sí mismo, pues no me atrevo a decir qué es el cuerpo sin órganos como qué es en sí, sino más bien cómo yo lo interpreto, cómo lo entiendo y cómo quiero compartirlo. Pero quisiera empezar con unas aclaraciones muy sintéticas. Primero, no asumir, por lo menos no en mi interpretación, el cuerpo sin órganos como algo literal, no en lo puramente anatómico o biológico. Entonces, no es un cuerpo sin órganos literal o biológicamente o digamos destripado, no. Segundo, no pensar que el problema es con el órgano como singular. Es muy clara la idea de que es órganos en plural, en tanto que la problemática o el conflicto no es con el órgano como unidad, como lo micro, sino con los órganos como un sistema, como un organismo. Por tanto, el conflicto, la crítica y el cuestionamiento es más bien y directamente hacia lo que son los sistemas, las estructuras que pueden instalarse desde una noción cultural, desde un sistema de poder político, desde un sistema de poder educativo. Entonces es más bien ese sistema de relaciones, prácticamente lo que llamarían, y vamos a verlo más adelante, realidad, digamos, dominante, que hace que las particularidades, o sea, el órgano como particularidad, tenga que inscribirse en un sistema, casi que en un paradigma, casi que en un sentido que podría ser, insisto, impuesto. Entonces, un cuerpo sin órganos es un cuerpo que, digámoslo así, se vacía de esas significaciones, de esos sentidos impuestos que lo localizan en un sistema de relaciones paradigmático y que lo convierte en un cuerpo meramente funcional o que responde a una función que no parte de su propia, digamos, necesidad. En ese sentido, entonces, los órganos están cuestionados en esta perspectiva en tanto sistema, organización, modo de funcionamiento en que tenemos que inscribirnos de manera prácticamente obligada o, digámoslo así, impuesta. De manera que, en ese sentido, se trata más bien de cómo liberarnos, y eso lo vamos a ver después, de lo que es un entramado donde sobre nuestros cuerpos se imponen sistemas de relación, de significados y de sentido. Esta idea del cuerpo sin órganos se plantea en el libro Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de Gilles Deleuze y Guattari, quienes se inspiran en Artaud, que el 28 de noviembre del 47 lanza el título a la publicación Para acabar con el juicio de Dios, donde plantea el mismo libro de Deleuze y Guattari que Artaud declara la guerra a los órganos. Y vamos a leer esta frase del mismo Artaud. El cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita de órganos. El cuerpo no es jamás un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo. Y esta es la parte más importante en tanto que entendamos y recordemos que estamos hablando de organismo, no órganos como entes micros, sino organismos como un paradigma macro, un marco de ubicación, un marco de realidad dominante, realidad impuesta, donde los cuerpos tienen que ser funcionales en un sistema quizás de producción o en un sistema social que utiliza los cuerpos prácticamente como medios. Por eso dice acá que los organismos son los enemigos del cuerpo en tanto un ente individual. En mi caso entonces ha sido muy importante entender que la frase es en plural, sin órganos, lo cual refiere a, insisto, un sistema. El problema entonces es la articulación de las singularidades, entendamos el órgano como lo singular, que configuran una realidad dominante. Entonces, el problema está en que los cuerpos como singularidades tengan que articularse o se vean apresados en un sistema de pensamiento que está impuesto
desde una cultura o un poder y que va a determinar esta cultura o este poder desde incluso la educación, qué debe hacer el cuerpo, cómo debe comportarse el cuerpo, cómo debe funcionar el cuerpo, qué lógicas debe tener, qué cuerpo es aceptado, qué cuerpo no, cuáles son los marcos de relación, y cualquier cuerpo entonces que intente salirse de este sistema se convierte en un cuerpo sin órganos. Vamos a concentrarnos en esto del órgano en tanto singularidad y vamos a compararlo con la palabra. La palabra en tanto significante. Cuando hablamos del significante hablamos del signo. El significado es entonces lo que está por debajo, detrás o alrededor del significante. El significado es aquello que se atribuye al significante y que es variable según el significante, pero por ejemplo cada significante puede tener matices de significado diferentes, porque un significante tal como una palabra o una letra, en el contexto que se ubique, la manera en que se pronuncia y demás, se inscribe en un campo de significación distinto, lógicamente. Pero hay una relación, por supuesto, de conexión entre significante y significado. Ahora bien, cuando vamos a la singularidad, al significante, a esa parte mínima y micro, hablamos de el signo. Y el signo es potencial. Potencial en el sentido que tiene la potencia de significar, valga la redundancia, muchas cosas posibles. Es subjetivo, es sugerente, es creativo, es posible de ser imaginado en varias instancias y es detonante de la imaginación, casi que podría ser hasta de la fantasía, pero sobre todo el signo por sí solo podría ser una especie de expresión desde la singularidad, en este caso también corporal o también de la sensación, porque podría ser también aquella pulsión. Entonces no se inscribe en un significado dado en un sistema o en una realidad dominante. Es potencial en tanto a intensidad, a posibilidad. El signo por sí solo, que lo comparamos con el órgano como particularidad, es por ejemplo la M. Ahora, esa es potencial, en tanto que prácticamente podría decirlo que es hasta instintiva. No está inscrita en una palabra, en un campo de significado, sino que podría potenciar significados múltiples y tiene más que ver con lo interno, con lo singular de la expresión. Y en este caso vamos a irla creciendo. Ese es el órgano es Si ya vamos inscribiéndola en una organización de órganos en plural, entonces está mamá. Ahí hay varios órganos, no es uno solo. Ya no hay una sola M. Entonces son varios órganos en plural. Ya mamá ya no es sino que completa un significado que además es leído e inscrito en un campo de relaciones de un sistema de realidad, en este caso realidad dominante. Quiere decir eso que en mi realidad dominante, la que me domina como contexto, como cultura, como religión, mamá, ya no solamente como significante, sino como significado plural, no como un órgano, sino como varios órganos articulados en un sistema, mamá es una, o se significa de una manera, en un contexto occidental distinto, en un contexto oriental distinto, en un contexto africano. La mamá puede en el contexto africano, una tribu, tener más que ver con la tradición, con algo espiritual incluso, con la tierra o con el mar. En un contexto donde se impone una creencia, por ejemplo, en este caso una religión católica, la mamá tiene otra significación. En un contexto donde hay una tradición determinada de la familia, también implica otra relación. Ya aquí entonces el órgano como singularidad pierde esta especie de potencia posible, abierta un abanico de posibilidades, porque ya no es uno solo. Se inscribe en un conjunto de órganos en plural y en un sistema que es mamá. Si yo amplío más esa organización, ese sistema organizado, ya el órgano tiene más órganos, pero además entra en un campo de relaciones y hago una frase como mamá es buena. Ya en este caso la significación debe responder a muchas otras categorías que son de la realidad dominante. ¿Qué es ser buena? Porque es buena. ¿Cómo se entiende una sociedad que es buena? Quizás es buena porque se comporta según los paradigmas tradicionales de esa sociedad, entonces lleva el rol, digámoslo así, por poner un ejemplo, de estar en la casa, pendiente, permanente, las labores del hogar, etcétera, etcétera, o en otros contextos puede ser porque tiene habilidades rituales, en otro contexto puede ser porque tiene una capacidad afectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean que si yo parto de la M, que es el órgano solo, y establezco un conjunto de órganos en plural, y ya
conformo la palabra y de la palabra paso a la frase y de ahí podría pasar a unas construcciones cada vez más grandes, cada vez más amplias, va perdiendo la potencia inicial de esa intensidad posible de significados del órgano solo para irse inscribiendo en un sistema de relaciones que además va a tener que ver con una textualidad. El cuerpo sin órganos intenta zafarse, desprenderse de paradigmas y condicionamientos de una realidad dominante y se pone en resistencia. Hay que tener en cuenta que esto no es extremo. Los mismos autores de Deleuze y Guattari plantean que hay un punto en el que es un intento, pero no podemos desprendernos completamente de este sistema de órganos porque incluso podríamos autodestruirnos en tanto que ese campo de significaciones que bien puede ser impuesta ya hace parte de nuestra existencia y aquí hay una llamada, digámoslo así, de atención en cuanto a un proceso que debe ser gradual y que siempre será un límite y que siempre será hasta un punto determinado, incluso algo utópico tal como yo lo interpreto, porque no es posible del todo tener un cuerpo sin órganos, aunque como dicen ellos, preexiste, o sea, ya está en nosotros, solo que ser y sacarlo a flote o construirlo es un proceso que tiene siempre un punto límite, en tanto que ya existimos en un mundo de significaciones dadas por una realidad dominante. En este sentido, entonces, el arte es ese intento, como lo puede ser también el ritual. Y por eso, en el caso del libro, ellos incluso acuden a Castañeda y a las enseñanzas de Don Juan, porque el ritual, en este caso, es una manera de poner en cuestionamiento esos elementos macro de significación y donde aquello molar grande retorna a lo molecular singular y donde el sistema establecido lógico de un sentido incluso paradigmático o, digámoslo así, lineal de relaciones para que un cuerpo sea meramente funcional en un sistema social, en el ritual se cuestiona y se cuestiona fundamentalmente en la experiencia de Castañeda con Don Juan, cuando incluso él llega a un devenir animal, que es muy importante en la relación del cuerpo sin órganos. Veamos entonces las diferencias fundamentales entre lo que es lo molecular y, en este caso, lo molar. Vamos a ver las diferencias fundamentales. Ya dijimos que lo molecular tiene que ver con lo micro, en tanto que se refiere a la molécula como una realidad mínima que aún mantiene el sistema, que mantiene su composición, pero de una manera mínima. Lógicamente, la molécula puede ser también subdividida. Entonces esto significa que la molécula sería un plano de consistencia algo más grande, pero tiene sus planos de consistencia. O sea, sería plano de organización para otros planos de consistencia internos que aún son más micros que la misma molécula. Lo molar refiere entonces a las grandes organizaciones, a lo paradigmático, a situaciones tales como estados políticos, gobiernos, en fin, aquello que configura un sistema de organización en términos de lo macro, en términos de organizaciones de planos que colectivizan, que incluso buscan una suerte de control de las singularidades. En este caso entonces decimos que lo molecular refiere al órgano como particularidad y como lo micro, o sea, la parte, o sea, el ladrillito pequeño, o sea, la piedra pequeña. En cambio, lo molar ya es el conjunto de piedras que configura un ser como la mole, algo grande que en su interior está conformado por pequeñas piezas o por pequeñas piedras. Lo molar es la mole. Entonces, en este sentido, lo molecular es la unidad mínima, pero no la última. No sé realmente qué tan cercano sea, pero se me ocurre utilizar el ejemplo de la matriusca, que acá tenemos entonces lo molar como el conjunto grande que va conteniendo estratos hasta llegar a un sustrato mínimo que podría también tener particularidades aún más pequeñas. Entonces tenemos esto molar que contiene cada vez elementos más pequeños, pero miren lo que pasa acá. Este molecular es molecular para este molar grande, pero al mismo tiempo es molar para el molecular que lleva adentro, pero al mismo tiempo este es molar para el molecular que lleva adentro, y así podríamos entender las capas de estratos que van llevándonos hasta un posible órgano único, por tanto un cuerpo sin órganos, en tanto que se convierte en un órgano, en una singularidad. Bien, en esencia entonces decimos que lo molecular es la unidad mínima pero no la última, lo molar.
En cambio, es el conjunto que contiene una cantidad inmensa de moléculas muy grandes, muy grandes. Una unidad molar contiene una buena cantidad inmensa de moléculas y que por tanto es un sistema. En este caso también, en esta idea del cuerpo sin órganos, este sistema es un sistema de relaciones de significado, no solamente un sistema en términos de unos engranajes de funcionamiento concreto, sino de significados. Entonces, lo molecular también por su lado es entonces la materia prima, como ese punto cero. ¿Por qué punto cero? Porque no tiene adiciones. Desde ahí podrían surgir múltiples crecimientos. En ese sentido, incluso yo en mi práctica lo utilizo enlazado con una idea de punto cero que refieren Deleuze y Guattari en el libro 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, pero que también aparece en un libro que les sugiero, magnífico libro, que es Arte Efímero y Espacio Estético, así se llama el libro. Y ese punto cero es como ese punto origen inicial del cual hablaría en otro momento y lo explicaré fundamentalmente en este video que está acá. En cuanto a lo molar, entonces es el plan de organización, es el orden cultural, político, institucional y o también religioso o todos ellos juntos, que sería un molar bien macro. Entonces, esta materia prima de lo molecular va a ser en sí el cuerpo sin órganos, o sea, un cuerpo sin sistema, un cuerpo sin organización, un cuerpo no determinado por un campo de realidad dominante, que es la realidad que se nos impone como una lógica que ya está creada más allá de nuestra necesidad, de nuestras pulsiones singulares, digámoslo así. Por tanto, el cuerpo sin órganos es una máquina deseante. ¿Por qué es una máquina? Pues es una máquina por algo muy claro. Es que en este caso Deleuze y Guattari acuden a que la máquina es algo que existe como realidad en sí, no interpretada, no significada. Entonces, digamos que puede ser una metáfora para decir que algo es una máquina porque funciona. Quiere decir eso que la máquina es máquina por su forma y por su funcionamiento. O sea, la máquina no es una interpretación, sino que es la cosa en sí, sin categorías encima, sin lo que pensamos de ella, sin que la vemos de tal manera o sin que la cultura o la realidad dominante imponga sobre ella unos paradigmas preestablecidos. La máquina es lo que es una realidad que preexiste a todos esos paradigmas contextuales, etcétera, etcétera, que son impuestos de todas formas. Uno podría decir, pero ¿hasta qué punto son impuestos o lo creamos nosotros? Pues se crean por personas, lógicamente, hasta que uno llega a una institución donde ya están creados. Y cuando uno dice que está creado, pues lo que hace es recibir y se le impone a uno lo que debería ser un buen ciudadano, lo que debería ser el conocimiento. En los colegios, por ejemplo, nos pasa que todavía hay sistemas que evalúan paradigmáticamente como estructura de realidad dominante qué es ser inteligente o qué es un saber adecuado. Entonces tenemos niños, niñas con sensibilidades distintas, diferentes. No obstante, por ejemplo, en una sociedad determinada cultural como la que vivimos, el conocimiento se entiende que está basado en matemáticas y algunos elementos de las ciencias, pero no en lo táctil, no en lo olfativo, no quizás de hecho muy disminuido en lo que tiene que ver con la sensibilidad artística, ¿okay? Entonces en ese sentido, si hay realidad dominante, si hay realidad que se nos impone y si hay paradigmas que están preestablecidos a los cuerpos como máquinas deseantes, como cosa que ya existe. Entonces la máquina deseante es lo singular. El cuerpo sin órganos se separa de la organización y se convierte y encuentra su máquina deseante. Esa es la primera, digámoslo así, acción que sugieren Deleuze y Guattari. En este sentido, entonces, Deleuze y Guattari proponen algo que es el esquizoanálisis, que es casi que una respuesta en contravía al psicoanálisis, y la primera acción de este esquizoanálisis es encontrar su máquina deseante. Encuentre usted su máquina deseante. ¿Cuál es su máquina deseante? Como cuerpo sin órganos. O sea, el cuerpo sin órganos se separa de la organización y encuentra su máquina deseante, su propia máquina deseante. Eso es lo que en definitiva también puede buscar el arte o el performance. El performance incluso indaga la máquina deseante de la singularidad. Esta máquina deseante yo la relaciono un poco con la pulsión. Podría ser un poco lo que es la pulsión en términos prácticamente de lo psíquico, digámoslo así. Las pulsiones, esas potencias, esos impulsos del deseo. Y del deseo vamos a hablar ahorita, que es un tema muy importante para el cuerpo sin órganos. Esa máquina deseante en sí es el plan de consistencia porque es, insisto, la materia prima. En cambio, por encima, lo molar es el plan de organización que intenta ubicar esta máquina deseante y establecerla, educarla, limitarla, dominarla, domesticarla. En fin, en este sentido entonces, en esa domesticación de lo molar, o sea, de lo macro, o sea, de la organización, en ese sistema de realidad dominante que intenta domesticar a la máquina deseante,
a la pulsión que tenemos y que a veces es hasta a un nivel instintivo o digamos podría ser inconsciente. En ese esquema se entiende que aparece en lo molar el cuerpo codificado, o sea, el cuerpo sobre el que se inscriben códigos y significaciones. Y ahí entra algo que yo siempre he pensado y es el cuerpo como un lugar sobre el que se inscriben significaciones. Y de hecho, ahorita vamos a hacer un paréntesis con respecto a eso. Y en ese sentido, la máquina máxima de organización dominante podría ser una de las máximas, el Estado, en tanto que entra la macropolítica. Lo molar tiene que ver con la macropolítica y lo molecular con la micropolítica. Ahora, en lo molar, la macropolítica llega a ser coherencia, a enlazarse con la paranoia. ¿Por qué? Porque lo molar tiene que ver con lo organizado, con los sistemas de organización, y la paranoia es el delirio ante sistemas de organización. Las paranoias son delirios que siempre tienen que ver con la cultura, el Estado, la religión, los sistemas organizados, el orden que se encuentra incluso hasta en el delirio. O sea, el paranoico siempre busca una relación de orden en su delirio. Necesita el orden, así sea para sufrir ante ese orden o para sentirse perseguido por ese orden o perseguida por ese orden, pero siempre busca las relaciones, busca los órganos, busca el sistema, busca lo macro y siempre son cosas muy grandes. Y en ese sentido entonces la macropolítica, la paranoia, la máquina del Estado tienen como máxima expresión, en el caso de Deleuze y Guattari, como una de las máximas expresiones, el fascismo, que sería un sistema dominante que además trabaja la paranoia para hacer sentir delirios que tienen que ver con raza, que tienen que ver con persecución, que tienen que ver con peligro, que tienen que ver también con delirios de autosalvación o de superioridad. Son delirios que están basados en lo molar, en lo grande, en lo macro. Entonces, los sistemas entonces que se imponen como paradigmas grandes están en lo molar. En cambio, ellos hablan de la esquizofrenia como aquello contrario a lo molar y contrario a la paranoia. La esquizofrenia entonces, por el contrario, huye y escapa del orden. Y en ese sentido es un cuerpo sin órganos. Pero son dos extremos y lo que nos dicen Deleuze y Guattari es que aquí donde estoy yo, en el medio, es donde estaría la búsqueda. El rizoma entonces siempre está en la mitad, en el punto medio, porque el rizomático no es extremo, está en la línea, en el límite. Retomando entonces lo que hemos visto anteriormente y yendo a una síntesis, ¿qué es entonces el cuerpo sin órganos? CSO, en los textos de Deleuze y de Guattari, pues es pura intensidad, es pura potencia. Y en este caso, la forma que lo simboliza es precisamente el huevo. Entonces, en este caso, el huevo es un cuerpo sin órganos, pues la manera de identificar el cuerpo sin órganos porque el huevo es en sí la potencia, la intensidad, donde ya en sí se contiene toda la información genética de lo que va a ser el ser que surja de este huevo y lo que va a ser a futuro. O sea, ya hay un cuerpo, pero aún no tiene órganos, lo cual significa en esta traslación al campo de la significación que aún no está significado. O sea, es ese origen, es ese cuerpo inicial que aún no ha sido significado, inscrito en un campo de significaciones determinado por una realidad dominante. La realidad dominante es la realidad que de alguna forma es una investidura impuesta. En este sentido, entonces, tenemos dos medidas. La medida de la extensión, o sea, a donde como personas deberíamos llegar, medir, establecernos en un marco social, en una jerarquía, lo que deberíamos llegar a ser en una meta supuesta de una sociedad determinada, dominada, en este caso quizás por la economía, por el mercado, por lo capitalista, que es una crítica que hacen fuerte Deleuze y Guattari. Y otra cosa es no esa medida ideal, sino la intensidad, o sea, el punto germen, la potencia. Entonces, en ese sentido, muy importante tener lo siguiente. Entendamos que la no medida, la potencia pura, nos lleva al punto en que el deseo, no el llegar a la satisfacción, no el llegar a la meta, que además son metas muchas veces que son ficticias o son ilusorias, o son aparentes o tienen que ver con una, digamos, simulación de lo que sería un éxito en una sociedad determinada, sobre todo dominada por el consumo, por la producción, por la economía. En ese sentido, entonces, el deseo, no el llegar a una meta, el deseo en sí es suficiente. El huevo es el deseo de la vida y al deseo no le falta nada. El deseo no tiene carencia. Por eso Deleuze y Guattari relacionan el cuerpo sin órganos con el masoquismo.
o con el sadomasoquismo, que después Deleuze diría en otro texto justamente sobre masoch, que sadomasoquismo es un término prácticamente, digámoslo así, forzado en una relación que plantea entre los sádicos y los masoquistas, que eso lo podemos ver en un video donde además también podemos ver esta relación de los masoquistas con el cuerpo sin órganos desde el arte y desde el performance, y que les comparto acá arriba. En este sentido, sinteticémoslo de esta manera: el cuerpo masoquista es un cuerpo sin órganos, o busca el cuerpo sin órganos, porque primero se rompe una idea supuesta según la cual diría la sociedad en general, y pensaríamos que el masoquismo consiste en cambiar el placer por el dolor, o el dolor en sí entenderlo como placer. Pero en realidad lo que plantean Deleuze y Guattari es que en el masoquismo se buscan todos los elementos posibles por alargar eso que entendemos como placer, que sería el clímax, orgasmo o satisfacción última, que realmente es la muerte del placer. Y en este caso, todos los elementos lo que hacen es reinventar la relación con el cuerpo para entender que al deseo no le falta nada. El deseo no es carencia. El cuerpo sin órganos es la máquina del deseo, decíamos, porque constituye en sí mismo al deseo como lugar y no como algo proyectado, una posibilidad. El deseo es en sí el placer. El deseo no carece de nada, es intensidad en sí misma, y el deseo en sí es placentero. Desear es una situación placentera. Ya en sí, desear es satisfactorio. Entonces ahí hay una relación importante que después miraremos en la crítica al capitalismo, que tiene que ver con la explotación del deseo. Por tanto, en ese sentido, un cuerpo sin órganos prácticamente preexiste al tiempo que no existe, porque es el deseo. Es en sí la potencia, la intensidad, el antes de decir mamá, el huevo, la primera palabra. Y en ese sentido, el cuerpo sin órganos, dicen Deleuze y Guattari, no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él. ¿Por qué? Es una paradoja, porque si accedemos a él, entonces se suprime el deseo, necesitamos una meta, o sea, lograr un cuerpo sin órganos se entiende como la capacidad de huir de los sistemas de metas establecidos en una realidad dominante y establecidos en un sistema de relaciones paradigmáticas que nos ponen en unas supuestas metas. El cuerpo sin órganos entonces huye de esa organización como realidad dominante que nos pone en unas metas paradigmáticas, pero al mismo tiempo llegar a ese cuerpo sin órganos sería llegar a una meta. Por tanto, no se acaba nunca de acceder a él. Es un límite. Ahora, aquí el límite es una frontera. ¿Qué se habita? Aquí el límite yo lo relaciono con lo liminal. Aquello que es limes. Lo liminal aquí es límite y enlace al mismo tiempo. Es conexión. Es un intersticio. El cuerpo sin órganos se logra en el intersticio entonces. No hay un lugar puro, extremo, único, nuevamente paradigmático, como si hubiera un paradigma para crear un paradigma nuevo. Entonces el cuerpo sin órganos no es un nuevo paradigma. Es siempre una potencia, siempre una posibilidad, siempre un deseo que por sí es suficiente. Es el huevo que contiene al cuerpo sin que aún haya crecido este cuerpo y haya tenido órganos. Por eso es un cuerpo sin órganos. Enfaticemos este asunto del capitalismo. Recordemos que el libro se llama 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Ya veíamos que la esquizofrenia es el cuerpo sin órganos. La paranoia es el plan de organización. La esquizofrenia busca lo molecular. La paranoia se para en lo grande, en lo molar. En este sentido, entonces, el capitalismo es un sistema que potencia las paranoias desde lo macro, desde lo que es el éxito, incluso entendido como una cuestión no tan singular, aunque parte del individuo y del individual, que es muy importante, pero en términos de medidas, en términos de jerarquías macro, grandes, grandilocuentes, mientras más grande, mejor. Hecha para el exterior, para el impacto, para lo que es ubicarse en un marco de relaciones muy molares, muy grandes, muy de la mole. Pero para lograr eso, el capitalismo entonces explota el deseo. En este sentido, el cuerpo sin órganos es una crítica al capitalismo, en tanto que el cuerpo sin órganos acepta el deseo como aquello que es completo en sí mismo. En cambio, el capitalismo explota el deseo porque sin deseo no hay competencia, no hay metas que buscar, no hay cosas que superar, no hay producción. El cuerpo no se convierte en un medio si no creamos deseos.
Ahora el capitalismo crea deseos desde lo molar, crea deseos desde el sistema grande organizado. No es la máquina del deseo individual la que propone o la que provoca ese deseo, sino que el capitalismo crea deseos, nos hace desear cosas externas que posiblemente no necesitaríamos para vivir en lo molecular, pero sí en lo molar, sí en lo macro, sí en la competencia, en la competence, como dirían ellos en el texto. Entonces, en este sentido, esos deseos externos que tienen que ver con las adquisiciones, los lugares de poder, las grandes condiciones materiales, el impacto, esta idea del hombre exitoso, hombre fundamentalmente, exitoso, o en una situación más flexible, persona exitosa, flexibilidad que casi nunca existe en estos sistemas de producción. En esa medida del éxito, el deseo es algo que se crea, que se sugiere, y los comerciales te hacen desear algo que no puedo vivir sin este producto. Antes no sabía que existía, pero surge un deseo y realmente me creo que lo necesito para vivir, o que necesito tal adquisición para ser alguien que tenga felicidad en mi vida, y que se da en el deseo de lo material. Ahora bien, el capitalismo entonces crea deseos, explota el deseo, hace creer que el deseo se puede satisfacer, pero se basa en el deseo como carencia, no en el deseo como plenitud en sí misma, porque si el deseo fuera plenitud en sí misma, no se podría explotar para empezar, y no habría necesidad de luchar por llegar a esa meta supuesta que nunca es definitiva, que siempre implica algo más allá, algo que se puede mejorar, algo que se puede superar. En ese sentido, entonces, el deseo del capitalismo es un deseo basado en la carencia, o sea, es un deseo que no es completo en tanto que carece. Y se promueve una satisfacción que parece posible, pero es ilusoria. Se nos hace creer que es posible satisfacerlo, pero esa satisfacción nunca es completa, nunca es total, no es la plenitud, porque si no, dejaríamos de producir, consumir y ser medios de producción. Finalmente se refieren a todos los sistemas de control, no necesariamente y únicamente capitalistas. Entonces no es una crítica solamente al capitalismo, sino a los sistemas de control que como realidad dominante suprimen el órgano particular y crean órganos como sistema de organización, valga la redundancia, y de control en un gran plan macro molar. Esta es precisamente una cita que hacen en el libro Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia nuestros autores, y que miren acá, dice: el organismo es escandalosamente ineficaz. El organismo. Entonces es curioso porque podemos hablar de sistemas organizados que en nuestras sociedades son ineficaces. Hay gobiernos ineficaces, hay estados ineficaces y hay burocracias que son ineficaces. Y por otro lado, hay un punto para mí fundamental, muy importante, en términos del cuerpo sin órganos, que para mí es el cuerpo que escapa de las significaciones de la realidad impuesta, de los grandes paradigmas de un plan grande de organización, de sistemas de organización grandes, y tiene que ver con esa idea que siempre me ha tocado de cerca y siempre me ha movido internamente, y es entender el cuerpo como ese lugar sobre el que se inscriben significaciones. Y en este sentido hay elementos que se encuentran desde los sistemas de organización en esta idea de inscribir significaciones sobre el cuerpo. El cuerpo es un lugar, es algo que está ahí, es algo que no nace con significaciones. Ese cuerpo sin órganos, germen, ese huevo que empieza, que no nace siendo ni una religión, ni una política, ni de un marco cultural. Ese cuerpo acaba de nacer, lo trasladamos a un contexto diferente y seguramente que según el contexto tendrá significaciones distintas, pero además es un cuerpo que está abierto como lugar, a veces lastimoso y dolorosamente, a que sean inscritas significaciones sobre su realidad, sobre ese lugar en tanto algo físico, concreto y matérico. Entonces, por poner algún ejemplo, el cuerpo tiene pulsiones como lugar, como cosa física, matérica, en fin, tiene necesidades propias. Y como lugar para ser explorado, un niño, por ejemplo, que tenga de 5 a 7 años, necesita descubrir su cuerpo, tocarlo, palparlo. Y él va a tocar todas las partes de su cuerpo. Para él no hay partes prohibidas porque no hay significaciones que se hayan inscrito sobre ese cuerpo, que hayan permeado la relación de él con su cuerpo. En este sentido, entonces, en un salón de clase de niños pequeños, puede un niño o una niña tener esa relación táctil con su cuerpo en cualquier parte. Pero hay un impacto fuerte, se aterroriza a la persona, profesor, profesora, maestro, en fin, que se enfrenta a esa situación. ¿Se aterroriza por qué? Porque choca con su marco de significaciones establecidas de una realidad dominante sobre ese cuerpo
digamos sin órganos, si lo decimos así en el caso del niño, que tiene las pulsiones muy cercanas a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? En ese aterrorizamiento hay una acusación y entonces esta persona adulta ya significada inscribe significación sobre ese acto que hace el niño. Puede ser de varios marcos molares, culturales, religiosos y demás. Entonces, por ejemplo, si fuera un macro, un molar religioso, diría que el niño o la niña está poseído o poseída. Si fuera en un marco molar político, diría este adulto o esta persona adulta que el niño o la niña está atentando contra su autoridad. Lo hace por atentar contra mi autoridad, por burlar mi poder, porque ahí hay una situación de complejo adulta que siempre pensamos que lo que hacen los niños tiene que ver siempre con nuestra autoridad. Eso siempre pasa por ese filtro. Y si fuera, por ejemplo, un macro, un molar ético, entonces hay una perversión en el caso del niño. Y así, hay muchos marcos, sistemas de relación, sistemas paradigmáticos de significación que implican que se inscriban significaciones sobre ese cuerpo que no es sino un lugar. Y punto. Si es un cuerpo con una apariencia determinada, se significa si es un cuerpo de izquierda política, de derecha política, si es un cuerpo peligroso, si es un cuerpo sano, si es un cuerpo rebelde, si es un cuerpo hippie, si es un cuerpo drogadicto, en fin. El cuerpo como lugar emana pulsiones que no tienen que ver con un filtro de significación o de connotación. Y sin embargo, sí se inscriben sobre este cuerpo de significaciones y se trae este cuerpo como órgano singular a un sistema de órganos donde debe ubicarse, donde debe orientarse y donde debe domesticarse como cuerpo, ahí sí con órganos.